Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con esta configuración. Vamos a proponer unos valores iniciales y vamos a poner entonces que el voltaje de la fuente en el colector es igual a 12 volts, el voltaje en la fuente de la base es igual a 5 volts. Vamos a poner que la resistencia de base es igual a 100 kilos, 100 kilo ohms. Vamos a poner que la resistencia de colector es igual a la resistencia de emisor, que es igual a 50 ohms. ¿Sí? Y vamos a proponer un valor de beta igual a 100. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta sería determinar las corrientes. En este caso sería determinar la corriente de base. Corriente de base sería determinar la corriente de colector, el voltaje colector emisor, y también podemos determinar el voltaje del emisor, ¿sí? Y el voltaje de la base. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos en el ejemplo anterior, teníamos ya la determinación de las ecuaciones de las mallas de entrada y de las mallas de salida. Entonces vamos a tomando a partir de la referencia de estas mismas. Entonces vamos a empezar con la malla de entrada. Sería igual a voltaje de fuente, que serían 5 volts, menos, vamos a suponer que el voltaje base emisor es de 0.7 volts, sobre RB, que es 100 kilos, 100 kilos más beta veces, que es de 100, multiplicado por RE, que es, en este caso es 50 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a revisar. Vamos a poner entonces, déjenme pongo la calculadora. Va a ser 5 menos 0.7 nos da 4.3 sobre 100.000 más 50 por 100. ¿Okay? Esto nos da 4.09 por 10 a la menos 5, que en este caso son pues 40.9 microamperes. ¿Okay? Entonces nos quedaría 40.9 microamperes. ¿Okay? Después tenemos que determinar cuál sería el valor de la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual a beta veces IB. ¿Sí? Beta es igual a 100 por 40 micros. 40 microamperes. ¿Ok? Entonces esto sería 4 miliamperes. ¿Ok? Posteriormente podríamos determinar nosotros, ya tenemos la corriente de colector, el voltaje colector emisor, que solo es sustituir en la ecuación, y me quedarían entonces 12 volts menos 4 miliamperes multiplicados por 50 más 50 serían 100 ohms. ¿Ok? Recordemos que provienen de la suma de estos dos valores, ¿ok? Que son 50 más 50. Esto es igual entonces a, vamos a ver en la calculadora, sería 12 menos 0.004 por 100. Entonces serían 11.6 volts. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. 11.6 volts. ¿Ok? Bueno, ya casi tenemos los tres valores importantes. Vamos a ver entonces cómo podemos determinar el voltaje del emisor, ¿sí? Y el voltaje de base. El voltaje de base es igual a el voltaje base emisor más el voltaje de emisor. Y bueno, el voltaje de emisor, pues ya tenemos nosotros que es la corriente de emisor multiplicado por la resistencia de emisor. Ya sabemos que la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector, por lo tanto el voltaje de emisor es igual a 4 miliamperes multiplicado por 50 ohms. ¿Ok? Esto sería igual a
serían 20 milivolts. ¿Ok? Entonces vamos a ver, serían 20 200 milivolts. ¿Ok? Y el voltaje de la base pues sería igual a 200 milivolts más 700 milivolts, entonces serían 0.9 volts. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los valores. Vamos a hacer el análisis de la recta de carga. Entonces vamos a dibujar aquí la gráfica de los parámetros de salida. ¿Sí? Y vamos a poner entonces aquí corriente de colector y voltaje colector emisor. Vamos a poner que el voltaje colector emisor, cuando la corriente es igual a 0, la corriente de colector es igual a 0, esto es igual entonces a, vamos a retomar entonces con la ecuación de la malla de salida, sería voltaje de la fuente menos la corriente de colector multiplicada por RC más RE. Esto recordemos que es 0 y teníamos un voltaje de 12 volts. ¿Ok? Luego la corriente de colector era igual a VCC menos VCE, bueno, evaluada cuando el VCE es igual a 0, sobre RC más RE. ¿Ok? Este se hace 0, entonces me queda 12 sobre 100 ohms. ¿Ok? Entonces este me quedaría de 0.12 amperes. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar acá nuestra señal de salida. ¿Sí? Y nos quedaría algo así. Ahí. Pues. Ok, entonces me quedaría... Ok, entonces este punto sería de 0.12 amperes, este punto sería de 12 volts y de acuerdo a nuestros cálculos este punto sería de, vamos a revisar aquí arriba, 11.6 volts. Entonces sería 11.6 volts y la corriente de colector, que es beta veces IB, sería de 0.004 amperes. ¿Sí? Que si era 4 miliamperes. ¿Ok? Entonces ya tenemos la región de operación que corresponde para los parámetros mencionados, ¿okay? de esta configuración de transistor.